Bienvenidos a Yoga Basement, soy Tamara Suárez y vamos a hacer esta práctica en la que establecemos las bases o los principios básicos de meditación. Meditar en la tradición del yoga no es, como lo podemos entender en España, contemplar o darle vueltas, reflexionar. Meditar o meditación dhyana en la tradición del yoga es un estado de la mente, un estado que podemos alcanzar, que podemos revelar. Es un estado a ser revelado. Una parte de nuestra mente siempre está meditando y simplemente tenemos que alcanzar ese estado de la mente o llegar a ella, desvelar ese estado. Así que vamos a comenzar sentándonos cómodas, puede ser de piernas cruzadas, si conocéis un poco más sobre las asanas, Sukhasana, Siddhasana, quizá Padmasana o medio Padmasana, que sería el loto, medio loto. Lo importante no es que sea una postura clásica recogida en los textos antiguos del yoga, sino que nosotros estemos cómodos, porque si no estamos cómodos no vamos a poder meditar. El principal obstáculo entre nosotros y ese estado de meditación, ese estado mental, ese dhyana, es nuestra tensión, nuestra rigidez. Si el cuerpo está molesto, desde luego va a ser un gran obstáculo. Muchas veces me preguntan, pero hay profesores que me dicen que tengo que estar muy incómoda o que no importa que esté incómoda, que vaya más allá, que atraviese esa incomodidad y me centre en la meditación. Eso es gracioso decirlo, fácil de decir, pero no tan fácil de aplicar. Eso es un mito de la meditación, que tenemos que estar incómodas y atravesar ese estado. Cuanto más incómodas estemos, más difícil va a ser. Y lo ideal es allanarnos el camino. Pero otro de los grandes mitos en meditación es que hay que poner la mente en blanco. Creo que es una de las frases que más he escuchado. No, a mí lo de meditar no se me va a dar bien porque lo de poner la mente en blanco lo veo imposible. Es que es imposible. Meditar no es poner la mente en blanco. Meditar es aprender a que ciertas emociones, sentimientos, pensamientos pueden convivir con ese estado de la mente que está siempre o ese aspecto de la mente que está siempre meditando. Así que bueno, vamos a comenzar estableciendo esas bases y esas bases es la postura, que estemos cómodas. Puede ser sentadas en una silla, quizá utilizamos el respaldo en algún momento en el que estemos cansadas y luego nos alejamos del respaldo y nos mantenemos con la fuerza de los músculos de nuestra columna, músculos del abdomen y poco a poco vamos entrenando para tener esa fuerza, para que nos genere esa estabilidad en la postura. Entonces, una vez que estamos sentadas, observamos si necesitamos algún tipo de prop, una manta, quizá un bloque, quizá una pared cerca. Observa cómo se encuentra tu cuerpo hoy. Y con los props no queremos ni tener una dependencia excesiva, así que observa si necesitas los props que sueles utilizar, quizá hoy no los necesitas, ni tener esa rigidez en la que yo no necesito ningún prop y estar incómoda. Observa cómo se encuentra tu cuerpo, quizá hoy necesitas un prop que normalmente no, o al contrario, quizá hoy estás cómoda y no necesitas esos props que utilizas habitualmente. Así que pregúntate cada día al sentarte en la esterilla, porque yoga es atención, es presencia, es consciencia, no es hacer las cosas de manera mecánica y como un autómata. Y podemos cerrar los ojos. Si te incomoda tener los ojos cerrados, podemos tenerlos suavemente abiertos, mirando como un poco más allá de la punta de la nariz. Y lleva la atención a la columna. Y lo importante no es la columna recta, que estaría a máxima extensión la lumbar y a máxima flexión la torácica, sino que respetemos las curvas naturales de la columna. La zona lumbar, columna torácica, cervical. Y deja caer el peso en el centro del suelo pélvico, no hacia el coxis, no hundas el coxis, porque eso va a hacer que la lumbar se aplane, sino que lleva el peso hacia el centro del suelo pélvico, como dibujando un triángulo entre las rodillas, ese triángulo energético, Adara Shakti, esa energía, esa fuerza que nos permite mantenernos estables y sentados. Establece ese triángulo energético con tu atención desde la rodilla izquierda a la derecha, desde la rodilla derecha al coxis, del coxis a la rodilla izquierda.
como dibujando un camino dorado de prana. Y en el centro de ese triángulo, centro del suelo pélvico, ahí dejaríamos caer el peso y eso hace que haya una curva, una inclinación de 30 grados en la columna lumbosacral que necesitamos. Porque cuando dejamos caer el peso ahí en el centro del suelo pélvico hacia el perineo, el cuerpo se vuelve casi como sin peso, liviano. Así que visualiza la columna larga, respetando sus curvas naturales. Y la única zona del cuerpo donde hay una sensación de alerta, de estar despierta, es la columna. Y el resto del cuerpo relajado. Relajamos las extremidades, las piernas, los brazos, los dedos de los pies y de las manos. Podemos poner las manos en guía mudra, dedo índice y pulgar en contacto y palmas de las manos hacia arriba y el contacto suave, no demasiado fuerte ni apretado ni demasiado flojo, un contacto para que se empiece a generar ese circuito entre la yema de los dedos. Y con nuestra postura, si es de piernas cruzadas y con los brazos, damos ese mensaje desde el cuerpo hacia el cerebro de que no hay nada que hacer, ni conseguir, ni alcanzar, ni nada que perseguir, ni dónde llegar, ni avanzar. Y de esa manera recogemos toda la energía, todo ese sello que está impreso en piernas y brazos desde que nacemos, de alcanzar, hacer, seguir, perseguir. Y decimos, no hay nada que hacer, no hay nada que alcanzar ni avanzar. Y la energía se puede recoger hacia el cuerpo y hacia la línea central, desde la base de la columna hacia la coronilla. Dedos también relajados, manos en guía mudra, resto de los dedos relajados. Si hay zonas de tensión en nuestro cuerpo, prana va a quedar bloqueado ahí. Y lo que buscamos es que prana circule hacia la línea central. Lleva la atención a la cabeza, que la cabeza no colapse o la barbilla no caiga, que no deje caer el peso hacia los hombros. La cabeza sostiene su propio peso. Lleva la atención a los hombros no colapsan, no dejan caer el peso hacia la zona de la caja torácica. La caja torácica sostiene su propio peso, no colapsa hacia el abdomen, hacia el diafragma respiratorio. Y el abdomen sostiene su propio peso y no deja caer ni colapsar hacia la zona pélvica, suelo pélvico. Y de esta manera los órganos están relajados, pecho, en el pecho, el corazón, los pulmones, sistema digestivo, sistema excretor, reproductor. Y a continuación, siguiente nivel o capa de relajación, relaja la frente, punto entre las cejas. Relaja las esquinas internas y exteriores de los ojos. Relaja cualquier tensión, rigidez a los lados de la nariz. Relaja las mejillas, la articulación de la mandíbula. Relaja la lengua en la base de la boca. O si quieres, la lengua puede estar ligeramente elevada y como hacia atrás, hacia el paladar, hacia el velo del paladar, como suspendida en el centro de la boca, como estés más cómoda. Así que la cara, las expresiones faciales relajadas y en cualquier momento durante la meditación, si nos despistamos, nos vemos distraídas, observa si hay rigidez en el cuerpo y suavizas y relajas. Y la única zona que está despierta, la columna, pero que no haya rigidez. Y a continuación, lleva la atención a la respiración. En la respiración natural. Si te distraes, también puedes observar si la columna se ha movido hacia un lado, te has inclinado hacia la derecha, hacia la izquierda o hacia adelante, colapsando con esa forma de C, o la barbilla cae o demasiado elevada, o la columna hacia atrás, rotando. Según el movimiento de la columna, estaremos o la mente estará
implicada en cierto tipo de emoción, más relacionada con el orgullo, con la tristeza, con la indecisión, con las dudas, con la ansiedad, con el agobio. Y aunque es interesante, pero no vamos a ir tan al detalle en esta relación columna-emociones, pero que visualicemos nuestra columna como si fuera un palito agitador y en el momento en el que empieza a moverse o a oscilar hacia alguno de los lados, va a empezar a mover este océano de las emociones, el océano, el espacio del corazón, y la mente se va a entretener con la historia que sea más divertida o llamativa. Así que si te distraes, recompón tu postura, curvas naturales, la columna no se inclina hacia ningún lado, barbilla ligeramente hacia adentro. Y observa cómo es la respiración. Esa es esa segunda o siguiente básico de meditación, sería el tercero, ¿no? Tenemos la postura, tenemos los props, tenemos la respiración y es esa conexión con prana. Si notas tu respiración lenta, densa, sensación cansada de la respiración es un reflejo de la mente, alarga ligeramente la inhalación, que sea un poquito más larga que la exhalación. Si lo que notas es una mente agobiada, muy distraída, muy dispersa, la inhalación y la exhalación igual de largas. Y si lo que notas es la mente, un estado emocional de orgullo, perfección, competitividad, prisas, esto ya lo sé, vamos a alargar la exhalación. Así que elige el ratio que a ti te resulte útil, que necesites en este momento, recordando que el ratio que utilices, yo no te puedo decir 4-4, 5-5 o 5-8. La idea es que la respiración no sea tan cómoda que se vuelva densa y pesada, ni que sea tan larga y con tanto esfuerzo como para que se vuelva entrecortada y agitada. Y solo tú sabes cuál es el ratio, cuál es hasta dónde puedes estirar la respiración para que esté entre esos términos de ni muy cómodo ni muy desafiante. La práctica de yoga es un camino personal y cada uno sabe con qué ratio y qué emociones se enfrenta hoy y serán muy distintas mañana. Y simplemente establece esos ratios de respiración como si plancharas las emociones, calmando, estabilizando la respiración. Y hacemos un par de respiraciones más con el ratio que hayamos elegido. Y de esta manera vamos esculpiendo la respiración, dando forma a prana, y prana es esa conexión con la mente. Refinando la respiración, a un lado de la respiración están los pensamientos, ideas, recuerdos, sensaciones, emociones. Y al otro lado, ese es el lado como flighty flighty, como el lado volátil de la respiración, pero luego hay el otro lado de la respiración y ahí se encuentra prana. Así que refinamos la respiración para llegar a prana. A continuación, vamos a inhalar y a continuación exhalar. Y vamos generando un ciclo constante, un loop, un circuito de respiración en el que no haya pausa entre inhalación y exhalación, ni entre exhalación e inhalación. Si en algún momento nos sentimos agitadas, nerviosas, incómodas, nos podemos tumbar, soltamos esta práctica y ya volveremos más adelante. Otro día practicar con otros ratios, observando poco a poco. Y las claves de la práctica de yoga es Yata Shakti, a tu capacidad no solo física, también emocional, mental, pránica, kármica. Y una de las palabras más bonitas de los textos del yoga que se repite además constantemente, Shanai, Shanai, poco a poco, a tu ritmo, un paso cada vez. ¿Qué prisa hay? La práctica de yoga comienza ahora. Es el primer sutra de Patanjali y ahora es en este momento tal y como te encuentras.
No donde te gustaría estar, sino ahora, aquí. ¿Qué necesitas? Y se lo proporcionas a tu cuerpo. La práctica de yoga es un diálogo, no un monólogo. Escucha a tu cuerpo y le damos lo que necesita. Así que hacemos este circuito con la respiración, la inhalación, se funde en la exhalación en la inhalación, buscando que la respiración sea constante, sin ruidos, sin interrupciones, sin pausas, en el estado de pranayama. Porque en cuanto hay una pequeña pausa, la mente la aprovechas como una ventana que se abre y la mente aprovecha para distraerse, salir por ahí y empezar a interactuar con cosas del exterior, este sonido, este recuerdo, este pensamiento. Así que hacemos ese loop de respiración constante. Es esa manera de conectar con prana para prepararnos para nuestra respiración, para nuestra meditación e invitando unas cualidades de la respiración que sean como un líquido un poco denso, como si fuera aceite. Como si inhaláramos aceite y exhaláramos aceite. En cuanto te has distraído, revisa tu postura. ¿Está el cuerpo relajado? Cara, órganos internos, extremidades. Establece el loop, circuito de respiración, la respiración como aceite. Y hasta aquí hemos hecho una práctica de pratyahara, recogiendo la atención de los sentidos hacia el interior. El sonido de prana, el sonido de la respiración, el sabor de prana en el paladar. Podemos visualizar ese loop de energía, inhalación, en exhalación, exhalación, inhalación, la sensación física de la respiración en el interior de nuestro cuerpo. Y este pratyahara nos puede llevar a dharana, a concentrarnos, y puede ser nuestra práctica esta. O aquí hacemos nuestra práctica, que puede ser de la tradición del yoga, y estas bases son de la tradición del yoga, puede ser una meditación que proceda de Sankhya o puede ser una meditación védica o tántrica, da igual, pero estos básicos sirven para cualquiera de esas meditaciones. Me distraigo y observo mi postura, la columna, relajación en las extremidades, puedo conectar con el circuito de prana y una vez establezco esa concentración, suelto ese circuito de prana y sigo con mi meditación, la que sea, con un mantra, la que elijáis. Y en la práctica de hoy, de momento yo me voy a quedar con este loop, circuito de respiración. Y vamos a juntar las palmas de las manos en el centro del pecho, en Namaskar, barbilla hacia adentro y todas las polaridades que han surgido durante la práctica de me gusta, no me gusta, se me da bien, no se me da bien, me aburro, me encanta, las soltamos.
soltamos, diciendo mentalmente, Idam Namama, esto no es mío. Las soltamos con la tierra como testigo y las ofrecemos al linaje de maestros iluminados. Es ese acto de Ishvara Pranidhana. Y vamos a entrelazar los dedos de las manos y los dejamos apoyados en el regazo en este otro mudra que nos sirve para contemplar. Y la práctica de yoga es acción, reflexión, acción, reflexión, acción, reflexión. Hemos hecho esta acción, esta práctica de dharana, esta práctica de concentración, de preparación para la meditación. Y ahora reflexionamos, ¿qué estado me ha dejado? ¿Cómo se ha quedado la mente? ¿Cómo está el cuerpo? ¿Cómo es la respiración? Y manteniendo esta conexión con este estado que hemos cultivado, que hemos generado y dejando que nos acompañe durante el resto del día, observando si nos acompaña y de esa manera, manteniendo esa conexión, la práctica de yoga no es algo que solamente hacemos en la esterilla, sino que se convierte en ese living yoga, esa práctica que nos acompaña en nuestra vida y no algo puntual. Y podemos tomar notas, de hecho, después de cada meditación. Y esta parte es muy importante, involucra un órgano de acción, la mano, y tomamos notas. ¿Qué efecto? ¿Qué estado me ha dejado? ¿Cómo me he sentido? Pero no termina la práctica de meditación o de asana, de lo que hagamos y enrollamos la esterilla. Venga, y hasta luego. No. Hemos cocinado este plato durante media hora, en este caso, o durante más tiempo o menos, y vamos a disfrutarlo, vamos a saborear qué efecto me deja. Unos minutos de reflexión antes de introducirnos de vuelta a la vida diaria. Y antes de cerrar esta práctica tutorial, más bien, recordaros que las sensaciones físicas, tipo algo que, luces que puedes ver, o a lo mejor algún sonido que escuchas en meditación, un estado de relajación, son experiencias que ocurren en el camino hacia la meditación. Meditar es un estado de la mente, de hecho tiene unas ondas cerebrales muy específicas de máxima concentración. Es un estado de la mente, entonces todas esas sensaciones es algo que ocurre en el camino, porque en el estado de meditación no hay dualidad, entonces no hay nada que experimentar. ¿Cómo sé que he meditado? Pues lo sabes después. Cuando sales, en los días siguientes, con el tiempo, observando las señales que te indican que de vez en cuando, por un tiempo, tampoco se sabe, es un espacio sin tiempo, el estado de meditación. Ese tejido del tiempo y el espacio desaparece ahí. Pero las señales que tienes en las que puedes empezar a reconocer que tu práctica de dharana, de concentración, te está llevando a ese estado de meditación es una quietud física, comodidad en el cuerpo. Y eso no quiere decir que el dolor desaparezca, pero sí observas que al ser que no cambia, ese testigo, y el ser que sí cambia. Y empezamos a ver qué ocurre en el cuerpo físico y mental como algo transitorio y temporal y hacemos las paces con ella, con ello. Entonces es un tipo de solidez, de resistencia, de estabilidad física. Como si algo en nosotros se hubiera vuelto como una roca, sólido. La otra señal es una sensación de santosha, contento, con lo que quiera que sea. Y esto no significa que alejemos los objetivos, ¿no?, de nuestra práctica, nuestro sankalpa, sino que nos permite hacer las paces. Es un contento que en los Yoga Sutras de Patanjali se llama Chitta Prasadna, que la mente sea un espacio, un ofrecimiento fragrante, aromático. Porque si hay un lugar dentro de cada uno de nosotros que huele muy mal, es la mente. Y la práctica de meditación hace que sea un espacio, un ofrecimiento fragante, fragante, lleno de olor, fragante, de olor, de compasión, de paz, de amabilidad. Y por último, mauna, que es ese silencio. Sin importar lo que digamos o hagamos, hay un espacio de silencio, de quietud interior. Y al principio todas estas sensaciones van y vienen, tenemos que alimentarla con la práctica, pero poco a poco nos volvemos estas tres.
indicaciones, este Sthiti Nivandana Santosha Mauna. En esta práctica quiero que veáis que todas esas palabras que leemos en los sutras, que hay veces que repetimos sin parar, Santosha, tata, o Ishvara Pranidhana, ¿no? Mauna, tienen esa aplicación en nuestra esterilla y más allá de la esterilla, que pueden ser frases que leemos y que quizá vemos comentadas por algún autor, pero que también es importante nuestra experiencia, es lo más importante de todo, y nuestra experiencia va a ser el comentario del texto. Nadie nos lo tiene que comentar. Podemos leer los comentarios de otros como inspiración, ¿no? O como para aprender, ver otros puntos de vista, pero nuestra experiencia es lo más importante. Estamos ya con muchos datos, mucha información, lo que necesitamos es practicar. ¿Y qué es más importante? Practicar todos los días poco tiempo que mucho tiempo todos los días. Perdón, que mucho tiempo un día nada más. Y por último, ya termino, la práctica de meditación es lo que os decía, no va a desaparecer el dolor físico. No buscamos trascender los dolores físicos. La idea es que es como pelar capas y encuentras una capa que es una emoción y una capa que este es un pensamiento y dices, vale, pero esto no es el estado de meditación que al que quiero alcanzar. Puede convivir con él, pero no es ese estado pero no es ese estado, ¿no? Entonces vas pelando capas e identificando. Y que mientras tengamos un cuerpo físico vamos a tener sensaciones físicas molestas o no. Mientras tengamos un corazón vamos a tener emociones. Y mientras tengamos mente vamos a tener pensamientos. Y que no se trata, no tenemos que arreglar nada. Y yo creo que esto es algo muy liberador. Igual que saber que meditar no es un estado que tenemos que hacer nosotros, sino que es algo que tenemos que desvelar. También es muy liberadora la idea de visualizarnos frente al océano, todas las olas en la superficie, esos pensamientos, ideas, recuerdos, emociones, pero 15 pies bajo la superficie del océano. Esta es una imagen de mi profe, que le dio su profe a ella además. 15 pies por debajo de la superficie. No es que no haya olas, no es que haya menos olas, sino que no hay olas. Y lo que aprendemos con las distintas prácticas y técnicas de meditación es ir más profundo, sabiendo que todas esas cosas no van a desaparecer, pero aprendemos a que convivan con nuestra experiencia. Y lo que estaba desarrollando antes que os comentaba, todas esas experiencias que podemos tener de sensaciones, no es el estado de meditación. Sensaciones, he oído algo, luces, una visión, etc. Son experiencias que tenemos en el camino hacia meditar. No te aferres a ellas, no pienses que es el estado de meditación, no pienses que es algo avanzado. Es algo transitorio, es algo que pertenece al cuerpo físico, a las sensaciones, a los órganos de los sentidos, y la práctica de meditación está más allá de ello. Pero si nos aferramos a estas experiencias van a generar un bloqueo con el tiempo con nuestra práctica y nos van a alejar del estado que buscamos conseguir. Poco a poco iremos abriendo los ojos. Y toda esta información procede de la formación de 300 horas, formación avanzada de Lighthouse Yoga. Es muy interesante conocer todos los porqués, para qué es de todo esto que hemos visto aquí hoy, pero es importante y si vamos a ser profesores, ¿no? Pero como practicantes, lo interesante y el primer paso de todo es nuestra experiencia, así que practicad, practicad. Gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima práctica.